Hola a todos y a todas. El texto bíblico de hoy es Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 15. Es la parábola del sembrador, bien conocida de todos. La pregunta que nos vamos a hacer hoy es: ¿qué incidencia tiene la palabra de Dios en mi vida? ¿Ella me va transformando? El objetivo de la palabra de Dios es ayudarme a ser mejor persona. Si no estoy consiguiendo eso, es que no estoy acogiendo bien la palabra de Dios. Jesús compara la palabra de Dios con una semilla que está destinada a dar fruto, pero para eso tiene que tener un buen terreno. El buen terreno al que se refiere Jesús es nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios cae en nuestro corazón, ahí ella da fruto. Pero otras veces cae en otros lugares. Jesús habla concretamente del camino, de los espinos, de las piedras. Son lugares donde la palabra de Dios, donde la semilla no puede dar fruto. Así ocurre con nosotros cuando la palabra de Dios, en lugar de caer en nuestro corazón, que es el buen terreno, simplemente la escuchamos con los oídos, o con la inteligencia, o con la sensibilidad. Todos estos lugares no son aptos para acoger la palabra de Dios y que ella pueda dar fruto. A veces escuchamos la palabra de Dios, nos entra por los oídos, pero no cala en nuestro interior. Otras veces se queda en una idea que tampoco dura mucho. Otras veces nos emociona. Hemos ido a un retiro, por ejemplo, y hemos salido entusiasmados, pero no ha calado, no ha profundizado, solamente se ha quedado en emoción y por tanto no da fruto. El secreto, según Jesús, es que la semilla entre en profundidad, no se quede solamente en la superficie, o sea, que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, en nuestro interior. El secreto es la profundidad. Cuando la palabra de Dios cala en nuestro interior, ahí ella después da fruto. Y nos podemos preguntar cómo ella, la palabra de Dios, puede calar en nuestro interior. A través de la meditación. La palabra de Dios no solamente hay que escucharla en misa, por ejemplo, o de vez en cuando. Ella debe tornarse habitual en nuestra vida. Debemos acostumbrarnos a meditar diariamente la palabra de Dios. Meditar es mucho más que escucharla superficialmente. Meditar es intentar entender lo que Dios me dice concretamente para mi vida. Para eso tengo que reflexionar, tengo que volver una y otra vez a la palabra de Dios, rumiarla, para que después ella se haga vida de mi vida y yo pueda dar frutos. Esto no es fácil, porque como dice Jesús también en la parábola, hay algunos enemigos de la semilla, de la palabra de Dios. Él habla de tres concretamente. Uno de ellos es las distracciones. Aunque intentamos vivir mejor y centrarnos en la palabra de Dios y ser mejores personas, ¿cuántas veces nos distraemos? Nos distraemos con la televisión, con las redes sociales, con el celular. O sea, estamos más volcados hacia afuera que hacia adentro. Otras veces dice Jesús que lo que impide que la palabra de Dios produzca fruto en nuestra vida son las preocupaciones. Estoy preocupado con el trabajo, estoy preocupado con mis problemas. Todo esto me aleja de mi mundo interior. Vivo en la superficialidad. Y otro enemigo de la palabra de Dios son los problemas de la vida. O sea, cuando alguien nos ataca, cuando alguien nos critica, cuando alguien nos juzga, cuando alguien nos persigue. Yo puedo intentar ser fiel a la palabra de Dios, pero hay personas que no me van a entender.
Hay personas que se van a reír de mí, hay personas que se van a burlar. Todo esto, como dice Jesús, son impedimentos para que la palabra de Dios dé fruto en mi vida. ¿Cómo puedo vencer todo esto? A través de la meditación. Cuando yo vuelvo una y otra vez a la palabra de Dios, la voy interiorizando cada vez más y ella se va haciendo vida de mi vida, carne de mi carne. Y eso se nota en que después doy fruto. El resultado final de una palabra de Dios bien acogida, bien vivida e interiorizada son los frutos. ¿Qué frutos? Concretamente el cambio que va ocurriendo en nosotros, en nuestro temperamento, en nuestro carácter. Nos volvemos personas más amables, más cariñosas, más pacientes, más serenas, más profundas, más amorosas. Que la palabra de Dios transforme tu vida y para eso dedícala tiempo. Dedica tiempo a profundizar en la palabra a través de la meditación diaria. Que tengas un feliz día.